Bienvenidos y bienvenidas. En el marco del suplemento que estamos haciendo de manera especial para la ley, me tocó entrevistar a la doctora Mercedes Hansen, quien es funcionaria judicial y vocal del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Jujuy, a cargo de la comisión organizadora anfitriona del Congreso. Y para comenzar, ¿en qué consiste y cómo se gestó este 26º Congreso del Secretariado, la Función Judicial y Ministerios Públicos en Jujuy? Bueno, antes que nada, gracias Mariela por la entrevista y por la colaboración que nos estás dando en relación a las ponencias, al concurso de ponencias, que también contempla este congreso, que es un evento que realizado en el marco de FAM, porque recordemos que dentro de la agenda académica y formativa que tiene la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, los dos eventos de relevancia académica e institucional que se desarrollan en este marco y propiciados y organizados o coorganizados por FAM, son las jornadas científicas de la magistratura que se llevan a cabo cada 2 años, y que comprenden a magistrados y funcionarios de los distintos poderes judiciales del país, y precisamente el evento que nos convoca hoy, que es nuestro Congreso del Secretariado y la Función Judicial y Ministerios Públicos, y que, bueno, es un espacio de reflexión, ¿no? Un espacio para pensar, para repensar cómo está el estado de la justicia hoy por hoy, como funcionarios, cómo desempeñamos nuestra función y cómo podemos mejorarla. Y se gesta a partir de una propuesta que se hizo el año pasado en el marco de la reunión de la Comisión Nacional de Secretariado, la Comisión Nacional Permanente, donde se postuló a Jujuy como sede por primera vez en estos 16 años. Bueno, no son tanto años, sino cantidad de congresos, ¿no? Algunos años no se llevaron a cabo, pero en esta 26ª oportunidad le tocó a Jujuy y estamos muy contentos de que así sea. ¿Cuáles fueron las razones para haber elegido el eje temático en torno al cual gira el mismo? Bueno, yo participé de varios congresos en donde este tema, este eje temático que hemos planteado nosotros, formó parte de algún panel o de algún expositor lo tocó puntualmente, pero yo no vi que se organizara un congreso en torno a este eje temático, y a mí me parece que es sumamente relevante porque, bueno, vivimos en los poderes judiciales un permanente cambio y continuos desafíos, ¿no? O sea, después de la pandemia, sobre todo, se generaron nuevas dinámicas de trabajo por la necesidad de dar solución a los problemas urgentes, y para ello se recurrió a la tecnología. O sea, los avances tecnológicos implementados permitieron realmente dar grandes soluciones, desde las audiencias por videoconferencia, los expedientes digitales, la extensión de la oralidad que se produjo, el uso de la firma digital, inclusive, bueno, el incipiente uso de la inteligencia artificial en unas provincias más que otras. O sea, han sido innumerables los beneficios de la tecnologización del procedimiento judicial a partir de entonces. Sin embargo, vemos que no ha habido un salto realmente cuantitativo en cuanto al nivel de satisfacción, ¿no? de la sociedad en general, de los ciudadanos con la justicia. Pienso que porque no se ha logrado sortear la barrera propia de la cultura tribunalicia, que muchas veces es muy burocratizada. Y por otro lado, en el ámbito privado vemos que cada vez más las empresas privadas, en la búsqueda del recurso humano, ponen el énfasis en las habilidades interpersonales que tienen los entrevistados, porque han entendido que ello es fundamental para mantener a una organización unida, y es lo que realmente reditúa grandes resultados. Entonces, pensamos que no basta con una voluntad de mejora, que no basta con la tecnologización
de los poderes judiciales, sino que el real salto de calidad se va a dar cuando se logre una verdadera transformación del sistema que comienza o debe continuar a través del capital humano. Es decir, hay que lograr cambios, verdaderos cambios en los procesos organizacionales, una reformulación de las competencias y las habilidades de todos los operadores judiciales, que cada vez son más, y bueno, y apuntar al desarrollo del recurso más importante que tiene cualquier organización y que es precisamente el capital humano. Es decir, la tecnología, el recurso de la tecnología por sí solo es insuficiente. Tal como dijo, nos refirió Mario Adaro en su entrevista, la innovación es fabulosa siempre y cuando vaya de la mano de un operador que también haya desarrollado sus propias habilidades interpersonales para el manejo de esa tecnología. Entonces, gestionar el capital humano dentro de los poderes judiciales para enfrentar estos nuevos desafíos creemos que es lo que realmente va a generar o lo que va a dar más rapidez a los procesos y calidad en el resultado. Y bueno, las herramientas que creemos que hay que potenciar y que hasta hace poco parecían un poco separadas del mundo del derecho y que sin embargo son imprescindibles, eh, son precisamente las habilidades blandas. Entonces, creemos que debe haber un entrenamiento específico de estas habilidades que todos tenemos y que hoy son cada vez más necesarias para potenciar, para ejecutar a las habilidades técnicas. Interesante todo esto que nos estás contando. Y bueno, cuando la referencia que haces de María Daro, también me pregunto, desde esta óptica que nos contás, ¿cuáles serían estas habilidades indispensables a las que te referís? Bueno, yo creo que han cambiado muchísimo las circunstancias, ¿no? Entonces, a través de los años y de lo que se espera y de lo que se requiere a un juez, a un secretario. Es decir, hoy por hoy son muchísimos los requerimientos. Hoy por hoy un secretario o un magistrado debe conocer y manejar la tecnología, pero también herramientas de gestión, pero también tiene que saber gerenciar positivamente el conflicto, la crisis dentro de sus equipos de trabajo, y a su vez tiene que hacer un uso eficaz y eficiente del tiempo. Entonces, todo esto necesita o requiere de un entrenamiento, realmente porque, bueno, tiene que trabajar además con un grupo humano que en general no ha sido formado o elegido por el propio funcionario, es decir, viene impuesto por razón, por imperativo de las circunstancias, a lo largo del tiempo se ha formado y bueno, uno tiene que aprender a trabajar y a lograr motivar y sacar lo mejor de cada uno de sus pares, de sus auxiliares y de todo su equipo de trabajo. Entonces, creo que lo que tienen que saber los operadores judiciales es mantener vínculos laborales sanos, saludables, saber organizar ese equipo de trabajo y ejercer un liderazgo que tiene que ser constructivo. Tal como dijo la licenciada Barrio Nuevo, si es que la han escuchado también en esta serie de entrevistas, hay líderes que realmente no aportan lo que deberían a su grupo de trabajo o hacen un aporte negativo. Entonces, es fundamental trabajar la facultad de las habilidades de liderazgo. Entonces, dejar de lado el liderazgo que eran jerárquicos propios de otra época. Creo que hay que manejar el tema del ego, un desapego a las vanidades. Creo que todo esto interfiere muchas veces con la trascendencia que tenemos respecto a nuestros objetivos. Entonces, es fundamental también, me parece, la habilidad que tiene que ver con la empatía, porque es necesario lograr una mayor cercanía con el justiciable. Se necesita para eso ponerse en su lugar, se necesita saber desarrollar una actitud empática, una sensibilidad especial, y habilidades de comunicación también, porque necesitamos no solamente con quienes recurren a la justicia, sino entre nosotros mismos, entre nuestro equipo de trabajo. En definitiva, es fundamental
el manejo de las emociones, de generar una actitud de contención emocional, tanto para nuestro equipo como para los justiciables. Y creo que, bueno, eso va de la mano de un logro personal de un equilibrio afectivo, ¿no? Del manejo del autocontrol, de generar también herramientas para tolerar, eh, tener mayor tolerancia a la frustración, a las situaciones de estrés, al manejo de, bueno, de todo lo que implica nuestra labor cotidiana. Fundamentalmente, y esto lo diría Bárbara Figueira, trabajar la adaptabilidad a los cambios. Tanto, bueno, respecto, como decía, del usuario del servicio de justicia como de nuestros pares. Eso en esencia. Bien, este plus, ¿no?, que estás hablando y esta cierta agilidad que se requiere a todas las personas que trabajamos en el Poder Judicial, te pregunto en tu experiencia como funcionaria, ¿qué papel crees que juega el bienestar laboral de los operadores judiciales en el desempeño de su función judicial? Bueno, fundamentalmente yo creo que es una realidad innegable de que la contracara de ese bienestar o la falta de ese bienestar genera un ejercicio disfuncional. Eso nos lo muestra la práctica y lógicamente como efecto de este ejercicio disfuncional se ve afectado todo el sistema de justicia porque obviamente afecta al cumplimiento de los objetivos y metas. Entonces, se propicia hoy por hoy en diferentes ámbitos el lograr un bienestar laboral. De hecho, bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha creado una oficina especial para eso. En nuestra propia Corte manifestó interés, en nuestra Corte local, inclusive antes de generar todo este eje temático del Congreso, o sea, lo está trabajando al tema y, y creo que es porque esto está indefectiblemente ligado a un mejor rendimiento laboral y, por supuesto, a la consecución de mejores resultados y logro de objetivos. Entonces, mejorar el nivel de satisfacción laboral de todos los operadores, sin duda que va a generar resultados positivos y va a hacer que los conflictos sean y los procesos sean mejor y más rápidamente gestionados. Y por ende va a producir un incremento de la productividad. Así que yo creo que es fundamental adoptar una política de recursos humanos que genere esta idea de incentivos, ¿no? De motivación, que para eso se tengan en cuenta los logros, se evalúen al personal, a los funcionarios, los empleados, tengan en cuenta los resultados y en función de eso haga los cambios y los ajustes que tenga que hacer. En definitiva, todo esto lo que generará a largo plazo es un mayor nivel de confianza de los ciudadanos en la justicia y, bueno, y poder revertir el proceso inverso, ¿no? De este descreimiento ciudadano en relación a los poderes judiciales. Bien, Mercedes, y en esa misma línea, ¿cuáles crees que son los factores que inciden sobre esta disminución o merma en los niveles de bienestar laboral? Mira, yo creo que un poco parte de la misma naturaleza de nuestra función, ¿no? O sea, de la función que cumplimos. O sea, los operadores judiciales no vendemos un servicio para la gratificación personal de alguien. El que acude a la justicia es porque tiene un problema. Nosotros nos toca ver con crudeza muchas veces los acontecimientos negativos en la vida de las personas. Es decir, trabajamos permanentemente con el conflicto humano. Eso no es sencillo. Y el que viene a la justicia esperando una respuesta viene angustiado generalmente o tiene que efectuar gastos. Es decir, no es un proceso fácil el acceso a la justicia o fácil a nivel emocional, me refiero. Entonces, se suma a eso que una de las dos partes de un pleito siempre va a terminar disconforme con el resultado. Eso indefectiblemente es así también.
Es decir, va a sentir una de las partes que su deseo no ha sido satisfecho y va a quedar disconforme. Entonces, para nosotros que trabajamos permanentemente con esto, nos hace quizás un poco cuesta arriba, ¿no? Desde lo emocional. Y a esto hay que sumarle la estructura verticalista clásica que es necesaria muchas veces en los poderes judiciales para sostener esta gran estructura y que implica un poco margen en la gestión o en la implementación de cambios. Hay poca autonomía de parte nuestra para la toma de decisiones. Entonces, eh, toda esta problemática existente se suma muchas veces a otros factores como son mucho más graves, como son el mobbing, el acoso laboral, el estrés, el síndrome del burnout, todos estos factores que inciden negativamente en el cumplimiento de la función jurisdiccional. Entonces, em, creo que si vos me preguntás cuáles son los factores negativos, son estos, ¿no? Y qué es lo que hace falta? Bueno, cambios estructurales que, vuelvo a decir, tienen que ver con la gestión del capital humano y promocionar a través de este abordaje una cultura judicial o una cultura organizacional mucho más saludable y productiva, ¿no? Que cultive las habilidades blandas y que permita llevar adelante con éxito todos estos desafíos de los que estábamos hablando. No, hay esperanza entonces. Así Por que supuesto, mucha esperanza. qué lindo escuchar esto va para las nuevas generaciones o para las personas que recién, digamos, ingresan al Poder Judicial o que tienen ganas de ingresar al Poder Judicial, que haya este nuevo cambio de paradigma. Es muy bueno. Creo que sí, que estamos en ese... Y ahora, Sí. sí, ahora vamos a ya el rol del asociacionismo, que también es muy importante para llevar todos estos procesos transformadores, y en tu rol de vocal del colegio y en relación a todos estos aspectos que vos mencionaste, ¿qué pueden hacer las asociaciones judiciales para coayudar a la transformación que mencionaste como necesaria? Bueno, yo creo que está claro de que nada por sí solo va a producir el cambio que necesitamos, la transformación que necesitamos. Ni siquiera las normas por sí solas son capaces de modificar la realidad. De hecho, son solo un instrumento que se tiene que integrar con otros cambios en el sistema de gestión, acompañados de capacitación. Y sobre todo creo que es fundamental generar un cambio de mentalidad en los operadores. Bueno, cuando hablo de la modificación normativa en nuestra provincia, de hecho se ha producido una enorme reforma normativa a partir incluso de la Constitución provincial, que ha sido parcialmente modificada, y después los códigos de procedimiento, eh, leyes especiales, etcétera. Todo esto es parte del cambio, pero no podemos caer en la ingenuidad de creer que ello por sí solo va a producir la transformación que hace falta. Eh, por eso es que es necesario, creo, acompañarlo de un cambio de pensamiento impulsado por el conocimiento. Es decir, todo esto abordado con un abordaje desde lo académico. Todo esto en un espacio de reflexión y de implementación posterior es lo que puede generar las condiciones para la transformación. Es decir, nosotros creemos que la capacitación de por sí es un instrumento de cambio. Una cultura organizacional no va a cambiar en la medida que obviamente las estructuras no diseñen estrategias, pero además se requiere un cambio de visión, un cambio de perspectiva, eh, y bueno, superar las limitaciones de las estructuras judiciales que se basan en modelos mentales rígidos o agregados. Entonces, ahí es donde entra el asociacionismo, el sentimiento de pertenencia a un grupo, de sentir que podemos generar un cambio y de participar activamente revalorizando nuestra función, ¿no? Aportando ideas en la búsqueda de estrategias que impulsan
a lograr mayor creatividad, mayor originalidad en la búsqueda de soluciones, en la resolución de los conflictos y mecanismos superadores que permitan una mejora del sistema. Es decir, todo esto solos y no unificados, unidos atrás del objetivo es imposible de lograr. Y creo que ese es el gran aporte que pueden hacer las asociaciones. Desde la institucionalidad de una asociación podemos modificar, creemos que podemos ayudar a modificar estructuras de pensamiento y reedificar una nueva cultura judicial. Eso se logra, como dije, poniendo los temas en agenda, reflexionando sobre ellos y facilitando el acceso para capacitarnos, para entender que debemos entrenarnos en los nuevos roles que la sociedad necesita. Y bueno, precisamente es lo que intentamos hacer cuando comenzamos a organizar este congreso, todos, una gran organización que está detrás de todo esto, con el apoyo de FAM, por supuesto, y de nuestro Poder Judicial. Bueno, Mercedes, muchas gracias por tus reflexiones y sobre todo por esto, por darnos esperanza, no solamente a las personas que trabajamos en la organización, sino sobre todo a los justiciables, que una justicia abierta, con capacidad, con calidad, con nuevos paradigmas, por ejemplo, de habilidades blandas, es posible. Y sobre todo es posible, y siempre me queda resonando esta frase de Mario Adaro, de tener la capacidad o este superpoder, porque realmente hoy en día, cómo se presenta, digamos, el mundo judicial, tener ese superpoder de saber unir equipos de trabajo, personas, y unificar y potenciar esos equipos para tener un resultado favorable para la sociedad, pero también un resultado favorable no solamente para la organización, sino para cada trabajador y trabajadora que se encuentra en el Poder Judicial. Así que muchas gracias por tus reflexiones. Gracias a vos por participar de esta entrevista.